¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora, en este día miércoles 6 de octubre. Estamos iniciando nuestra revisión de cada mañana con este mapeo que hacemos de los temas más importantes para comenzar un nuevo día en materia de economía, de negocios, de mercados. Por supuesto, también le daremos algunas de las coordenadas para comenzar bien informados esta jornada. Partamos ya con nuestro resumen de noticias, donde destacamos algunos de los temas que estaremos abordando en profundidad en esta edición de Agenda Económica. Y vamos a comenzar con la discusión del cuarto retiro, un tema que ha sido recurrente en nuestra revisión informativa y que hoy día tiene un nuevo hito. Comienza formalmente el trámite en la Cámara Alta, en la Comisión de Constitución del Senado. Empieza el análisis en detalle ya de esta iniciativa que viene desde la Cámara de Diputados y que tiene un escenario todavía incierto, pero va ganando apoyos este cuarto retiro. No de la misma forma como fue evacuado el proyecto desde la Cámara Baja, por cierto, sino con algunas indicaciones. Al menos eso es lo que están trabajando los senadores. La senadora Jimena Rincón decía que los equipos técnicos de la oposición están trabajando para generar cambios al proyecto y hacerlo así más viable desde el punto de vista fundamentalmente de los impactos macroeconómicos que puede generar por la inflación proyectada por el Banco Central, los impactos y desajustes en el mercado financiero, también por lo que significa el anticipo de rentas vitalicias. Es un tema que está muy pendiente. De hecho, senadores advierten que es probable que esta idea que viene desde la Cámara Baja no siga su curso si es que el proyecto avanza en su trámite en el Senado. Al respecto, además, ayer siguen surgiendo antecedentes. Ayer la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana, AmCham, hacía una advertencia sobre lo que significaría la aprobación de este anticipo de rentas vitalicias. Advirtió que tendría consecuencias muy negativas para el país, sobre todo desde la imagen que está proyectando hacia el exterior. Vamos a estar revisando detalles también de las advertencias que han hecho otras autoridades sobre el impacto que puede tener el anticipo de rentas vitalicias. Por otra parte, les contamos que estamos empezando una nueva etapa desde el punto de vista del mercado laboral y de los incentivos y apoyos que está entregando el Estado en esta materia, porque el día de ayer comenzó el pago del IFE laboral, este nuevo subsidio, esta herramienta que busca generar estímulos e incentivos para que la gente vaya al mercado laboral a buscar nuevos empleos, generando una transición desde el IFE, el ingreso familiar de emergencia, como lo conocíamos hasta ahora. Para aquellas personas con contratos nuevos a partir del 1 de agosto hay un suplemento en sus ingresos que genera un incentivo, como decíamos, para tratar de recuperar los más de 650.000 empleos pendientes desde el inicio de la pandemia, que se han perdido y que no han vuelto todavía a ser llenados. Hoy además se acaba la Ley de Protección del Empleo, que fue otro de los instrumentos que se generaron, pero en un momento muy distinto, cuando lo que había que hacer era garantizar el puesto de trabajo, garantizar también el flujo de ciertos pagos, sobre todo de imposiciones. Vamos a estar conversando con el ministro Patricio Melero en unos minutos sobre estos temas acá en Agenda Económica. Por otra parte, les contamos que el caso Pandora Papers y la embajada local, en particular aquella que afecta al presidente Sebastián Piñera y a su familia respecto al proyecto minero Dominga, sumó una nueva arista en el día de ayer. No solo la acusación constitucional que están levantando parlamentarios, sino también los pasos que dará el Servicio de Impuestos Internos. Ayer por la tarde emanó un comunicado del servicio ratificando que va a revisar estos antecedentes para ver si es que se cumplieron efectivamente con todos los pasos y la normativa chilena en materia tributaria, por supuesto, en aquella operación. Los antecedentes que aporta esta filtración de datos desde una serie de oficinas que trabajan con paraísos fiscales son los que va a tomar en cuenta el servicio para hacer este análisis. Y dice que está recabando antecedentes también con otras organizaciones, en particular con entidades vinculadas a la OCDE, para poder generar una base de análisis más amplia respecto a lo que ha significado estos antecedentes conocidos el fin de semana. Buenas noticias sigue dando el mundo del emprendimiento chileno, las startups nacionales que han estado muy activas. El 2021 ha sido un año clave para el crecimiento a nivel internacional. Se suma otra startup en este sentido, la empresa chilena BAC, que ha levantado una ronda de capital importante de $50 millones, la más alta para una serie A de una startup chilena, y eso le ha permitido valorizarse ya en $417 millones después de esta ronda de inversión que involucra, entre otros, a gigantes como SoftBank, que ha apostado por esta empresa chilena,
y entre otros también al fundador de la empresa Rappi, otro de los unicornios latinoamericanos. BAC de esta forma queda enrielado ya para transformarse en un nuevo unicornio, empresas que tienen una valorización superior a los $1.000 millones y va a permitir potenciar el crecimiento de esta empresa dedicada al software de gestión de recursos humanos en la nube. Ya les contaremos más sobre esta noticia que conocimos ayer. Por último, revisemos detalles de cómo están operando los mercados. A esta hora, 8:06, los mercados del hemisferio norte, sabemos, abiertos ya, sobre todo en Europa, en Asia ya cerraron. Y hay números bien negativos en los mercados a esta hora. Fundamentalmente, dicen los analistas europeos, por los temores inflacionarios que están generando una serie de hechos bien puntuales. Por ejemplo, la crisis energética que se vive en Europa. Miren ustedes cómo están cayendo los indicadores del viejo continente. 2,26% para el índice paneuropeo, el Eurostock. Londres cayendo 1,8%. El DAX de Frankfurt 2,34%. Y más temprano el Nikkei había caído 1,05%. Los temores inflacionarios que se ven acrecentados, la crisis energética en Europa que tiene contra las cuerdas también en este sector al viejo continente, sumado además a la posibilidad de que se anticipe el retiro de ciertos estímulos de política monetaria, son los que están influyendo, dicen los analistas, en estos números. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en la bolsa local, en particular acá en Chile? El IPSA cerró con una caída de 0,39%. El Dow Jones tuvo un alza de 0,92%, un desacople ahí del indicador local respecto a los mercados de referencia internacionales. El dólar, en tanto, subió nuevamente, está en 810 pesos el tipo de cambio en nuestro país. Los indicadores para comenzar esta jornada. Bien, partimos revisando entonces detalles sobre el debate del cuarto retiro que se empieza a analizar ya en detalle en el Senado, en la Cámara Alta, después de una estrecha votación. Recordarán ustedes que con la que se aprobó en la Cámara de Diputados. Hoy la Comisión de Constitución, a eso de las 10 de la mañana, comienza la discusión ya en específico de este proyecto. Y el escenario es bien incierto, no están claros los votos. Hace 2 semanas atrás probablemente había un escenario tendiente a rechazar esta iniciativa en el Senado, pero eso ha ido cambiando con el paso de los días. Juan Pablo Letelier, por ejemplo, dijo que estaba en estado de reflexión después de haber dicho que no era prudente este proyecto. Por otra parte, hay otros senadores dentro del oficialismo incluso, como Marcela Sabato, Manuel José Osandón, que han planteado también que es necesario revisar este proyecto. El mismo Osandón decía que en las condiciones en las que está el proyecto no es fácil aprobarlo, pero es necesario ver cómo se pueden atenuar los efectos económicos, financieros que pueda generar y garantizar de esa forma la ayuda para las personas, decía el senador por la región metropolitana. En lo concreto, la senadora Jimena Rincón, la presidenta del Senado, senadora de la ADC, adelantaba que los equipos técnicos de oposición ya están trabajando en una serie de cambios, indicaciones al proyecto para poder hacerlo algo más viable, decía. ¿Cuáles serían esos puntos? Fundamentalmente, tratar de atenuar los efectos que pueda tener a nivel, como decíamos, macroeconómico, dadas las advertencias que han hecho el Banco Central y otros economistas respecto al impacto, por ejemplo, en materia inflacionaria, o también en los efectos que puede tener para el mercado financiero un nuevo retiro desde los fondos previsionales. En esa línea están trabajando ya los senadores. Hay una indicación al menos que está ya planteada explícitamente. El senador de Revolución Democrática del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, ha dicho que va a reponer la idea de un impuesto para aquellos que formen parte del 5% más rico. Es decir, personas que de ese segmento hagan un retiro tendrían que pagar el impuesto a la renta que les corresponda. Una idea que, recordemos, fue rechazada en la Cámara de Diputados. Este proyecto viene sin impuestos. Bueno, ese es uno de los puntos. Atenuar los efectos macroeconómicos es uno de los objetivos. Veremos cómo se van dando algunas señales cuando este tema también está siendo parte importante del debate de la carrera presidencial. Recordemos que Jasna Proboste, la candidata de Nuevo Pacto Social, el mundo de la nueva mayoría, ex Concertación, está a favor de este proyecto y de alguna manera algunos interpretan que su liderazgo está también puesto a prueba, a ver si es que logra alinear los votos en el Senado. Veremos cuál es el debate el día de hoy en la Cámara Alta sobre esta materia.
Bien, 8:11. Vamos a ir a otro tema para analizar estos cambios en el mercado laboral, sobre todo desde el punto de vista de los apoyos que está entregando el gobierno, porque hoy termina una ley que fue bien importante en los primeros meses desde el inicio de la pandemia, la ley de protección del empleo. Se acaba este mecanismo y es reemplazado por otros que tienen incentivos completamente distintos, ya no a la protección de los empleos ya creados, sino más bien a la generación de nuevos puestos de trabajo. Queremos analizar estos cambios. Estamos en contacto con el ministro del Trabajo, Patricio Melero. Buenos días, ministro. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días y buenos días a todos quienes están en la sintonía de CNN. Gracias por conversar con nosotros. Ayer comenzó la entrega del IFE laboral, ministro, y se acaba la ley de protección del empleo. ¿En qué etapa estamos entrando desde el punto de vista de la recuperación de los puestos de trabajo perdidos, ministro? Estamos entrando a una etapa, yo diría, de mayor normalidad. Se está reactivando de manera muy importante la economía. Está aumentando mucho el empleo. Las últimas cifras del INE de la semana pasada registraron la creación de 111.000 nuevos empleos y cayó al 8,5%. De manera tal de que se está produciendo, Sebastián, una gradual pero sostenido tránsito de ingresos familiares generados fundamentalmente por el IFE universal y otros subsidios en tiempos de pandemia, a una participación mayor de los trabajadores chilenos en el mundo del trabajo y empieza a sustentarse un mayor ingreso producto justamente de un empleo que el Estado lo apuntala, lo subsidia con este nuevo instrumento que se creó hace ya 2 meses atrás, que es el IFE laboral, que recordemos es un subsidio directo al trabajador, no imponible, sí, de 250.000 pesos con tope para las mujeres, los jóvenes entre 18 y 25 años y los mayores de 55, y de 200.000 pesos en transferencia directa a los hombres con tope sobre su remuneración de un 50%. De manera tal de que, a su pregunta, lo que estamos viviendo, creo yo, es un proceso de gradual tránsito hacia una mayor normalidad laboral, pero también a un Estado que sigue presente con distintos subsidios para que este tránsito sea de la mejor forma posible. ¿Y cuál es la evaluación que hacen sobre las postulaciones para estos nuevos mecanismos, ministro? Creo que ha sido muy exitoso. Hoy día mismo se empieza a pagar, a transferir directamente al bolsillo de más del orden de 200.000 chilenos la ayuda del Estado, tanto de lo que fue el anterior subsidio a los trabajadores, que era el nuevo subsidio, y que después, a partir del mes de septiembre, da lugar al IFE laboral, de manera tal de que empezamos ya a tener una ayuda muy contundente a personas que no estaban trabajando y que ahora sí se han empleado, y esto debiera también tener una repercusión en las cifras de empleo de fines del mes de octubre. Ministro, ¿y cuál es la meta que ser también a la tendencia a la baja, ¿no? ¿Y cuál es la meta que tiene el gobierno? ¿Cuántas personas podrían llegar a postular a este IFE laboral desde esos 200.000 que usted menciona? Bueno, la verdad que la meta es seguir reduciendo la tasa de desempleo. De acuerdo a las cifras que tenemos, aún restarían del orden de unos 700.000 empleos por recuperar de los más de 2 millones de empleos que se destruyeron en el pic de la pandemia. El IFE laboral está diseñado con un potencial de beneficiarios de 500.000 y por consiguiente estamos preparados para acoger esa demanda si es que se redujera en esa magnitud, pero vemos que hasta ahora está dentro de los cánones de lo establecido, y yo diría que ha sido un programa bastante exitoso, Sebastián, como una forma de justamente lograr este tránsito del IFE universal hacia un IFE laboral que subsidia a los trabajadores. ¿Y por cuánto tiempo se va a extender, ministro? Se lo pregunto porque eso va de la mano fundamentalmente con la continuidad que le pueda dar también el próximo gobierno a este tipo de medidas, pensando en que es un desafío de largo plazo también de la recuperación del mercado del trabajo. Sin duda, todos estos subsidios, el IFE laboral está contemplado hasta el mes de diciembre, con último pago en el mes de enero. Está diseñado para brindar este apoyo durante 4 meses, y además también hasta el mes de diciembre es compatible con el IFE universal, de manera tal de que una persona que se contrate hoy día, supongamos en un salario bajo de 400.000 pesos brutos, va a poder sumarle a eso, si es mujer, 240.000 pesos más, porque es el 60% de ese sueldo,
y le va a poder sumar, además, si suponemos que tiene un grupo familiar de 3 personas, los 400.000 pesos del IFE universal. De manera tal que con la ayuda de estos subsidios en estos meses se va a tener un ingreso muy importante, donde cerca del 60% del ingreso viene o proviene de la ayuda del Estado como complemento a los salarios más bajos, y permitir así también que este tránsito hacia una mayor normalidad después del mes de enero y febrero tenga los efectos de estos meses de mayor holgura. Sí. Y digamos que los subsidios más tradicionales, Sebastián, como el subsidio a la contratación de la mujer, el subsidio a la contrato a la mano de obra joven, como otras ayudas que el Estado brinda, esas van a persistir, son políticas que tenemos desde antes de la pandemia y esas también van a seguir ayudando, como también un programa muy importante que hemos renovado de capacitación a través del CENSE para entregar nuevas destrezas, nuevas calificaciones a través de nuestro programa Chile Valora, de manera tal de que las personas también ganen empleabilidad a través de conocimientos nuevos que se vayan adquiriendo, especialmente en temas digitales, ¿no? Sí. Que es un tema que justamente es fundamental actualmente. Ministro, aprovechemos el tiempo porque nos quedan un par de minutos. Hay novedades también esta semana respecto a la ley corta de pensiones. El gobierno le quita la urgencia, da más tiempo en el fondo para discutir. ¿Hasta cuánto está dispuesto a ceder el gobierno en su ley corta de pensiones, pensando en todos los cambios, las indicaciones que han hecho los diputados en esta materia? La verdad que lo que estamos haciendo, Sebastián, es que en la Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, ahora estamos en la Comisión de Hacienda, justamente ayer y hoy día y hasta la próxima semana se están escuchando audiencias. Los cambios que se introdujeron en la Comisión de Trabajo, que son prácticamente todos inadmisibles, inconstitucionales, porque van más allá de las atribuciones que tienen los parlamentarios para incidir en la seguridad social y desde luego en indicaciones que arrojan gasto para el Estado, generó tal nivel de inquietud que hay más de 15 solicitudes de audiencias en la Comisión de Hacienda, donde distintas organizaciones, gremios quieren plantear sus inquietudes frente a este tema. Y el gobierno lo que ha resuelto es dar un plazo para que ese análisis, esa reflexión decante bien en la Comisión de la Cámara de Diputados, y sin duda, ya una vez que tengamos un rumbo más claro, rescatar lo sustancial de la ley corta, que es mejorarle las pensiones a 500.000 de chilenos, ese es el universo que se aspira de 506.000 jubilados, ¿no? Pero hay espacio para que para poder aprobar eso prontamente. Ajá, pero hay espacio para que esta ley corta se transforme en una ley un poco más larga, digamos, para que sea un poco más ambiciosa también en sus objetivos, por ejemplo, en el universo de personas beneficiadas, en los montos de la pensión básica solidaria, etcétera. La verdad que, como usted sabe, Sebastián, hoy día hay 2 proyectos de ley en trámite en el Congreso en materia previsional. Uno, que es lo que se denomina, ¿cierto?, la ley larga, que ingresó al Parlamento en el año, a fines del 2018, fue despachado por la Cámara de Diputados en enero del 2020, con un acuerdo político muy importante que se alcanzó especialmente con la democracia cristiana en la Cámara de Diputados, y eso permitió que hoy día esté en el Senado la ley larga, y la ley larga sigue en plena vigencia, y ahí es donde justamente están, si usted quiere, las reformas más estructurales y de fondo al tema de la cotización y una serie de otros cambios importantes a la AFP y en materias relativas a lo que es educación previsional. Pero, ministro, la pregunta es si esta ley corta puede ser más ambiciosa. Es el proyecto de ley más ambicioso, ese no ha detenido su tramitación, y lo que al gobierno sí le importa, y por eso extrajimos de la ley larga esta ley corta, que tiene como objetivo 3 cosas fundamentales: aumentar la pensión básica solidaria, aumentar la cobertura del pilar solidario del 60 al 80% más pobres, que es lo que va a permitir incorporar a 500.000 de jubilados que hoy día no están recibiendo ayuda del Estado para mejorar sus pensiones, y crear el seguro de lagunas previsionales cuando las personas pierden su empleo. Bien. Ministro Patricio Melero, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muy bien, muchas gracias a usted, muy buenos días, Sebastián. Buenos días, hasta luego. 8:20, nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato con más informaciones acá en Agenda Económica.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:24 para ir a revisar detalles de los movimientos que están realizando una serie de empresas chilenas que han hecho importantes anuncios en materia de repartición de dividendos. Las utilidades que han ido generando empresas en el último año ahora se van a las manos efectivamente de sus dueños. Decisiones que tienen una serie de consideraciones. Al momento de adoptar una decisión de esta naturaleza, hasta hay criterios, por cierto, de las proyecciones que hay respecto al negocio, del momento que se está viviendo también desde el punto de vista económico y político. Revisemos detalles porque Entel fue la última en anunciar el reparto de dividendos millonario, pero no es la única. Hay varias empresas que han tomado el mismo camino. Revisemos esto. Entel va a repartir 261 millones de dólares, según lo que ha anunciado en las últimas horas. Arauco ya había anunciado una repartición similar, 471 millones de dólares. Copec, 702 millones de dólares. Anunció que repartirá a sus accionistas, mientras que Vapores, que ha tenido muy buenos años últimamente, ha anunciado que va a repartir 450 millones de dólares. Como decíamos, las implicancias de esto fundamentalmente tienen que ver con una baja eventual en los niveles de inversión. Estas empresas, si es que están repartiendo sus utilidades, quiere decir que quedan con menos caja para poder invertir en el mediano y largo plazo en nuevos proyectos. Por ejemplo, revisemos otro listado porque no son las únicas compañías que están siguiendo estos pasos y son de distintos sectores. Tanto en el retail como en el sector energético se ven caminos similares. Cencosud anunció que va a repartir 799 millones de dólares entre sus accionistas. CAP hará lo mismo con 300 millones de dólares. Colbún, 618 millones de dólares. Minera Valparaíso lo hará por 608 millones de dólares. ¿Cuál es la interpretación que está haciendo el mercado? Bueno, que las empresas pueden estar viendo más incertidumbre en el mediano y largo plazo y por lo mismo están dispuestas a repartir estas utilidades y no reinvertir esos recursos para hacer crecer sus negocios. Escuchemos el análisis que hacen desde el mercado sobre las razones detrás de estas medidas que están adoptando distintas compañías. Muchos se preguntan cuándo se va a detener este frenesí fiscal, el IFE, los retiros, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la incertidumbre política, por quién va a ser el próximo presidente, cuál va a ser el plan del próximo presidente, qué va a hacer la convención constituyente. Todo eso ha servido como para elevar, ¿no es cierto?, la incertidumbre. Las empresas, en vez de invertirlos en Chile, que es lo que usualmente hacen con las utilidades que quedan dentro de la empresa, al aumentar la tasa de salida de esas utilidades, las empresas lo que van a hacer es de alguna manera resentir el proceso de inversión. Van a haber menos recursos para invertir. Se lesiona el crecimiento económico. Al lesionarse el crecimiento económico, ¿no es cierto?, se debilita el mercado laboral. Al debilitarse el mercado laboral, entonces los salarios son más bajos. Hay de alguna manera un mayor grado de riesgo, de incertidumbre económica, y la gente prefiere tener esa caja hoy día. Muchas veces la invierten afuera. Obviamente temas como el cuarto retiro y otros que se están dando no ayudan a que esa inversión quede en Chile. A la pregunta si es bueno o no de que se haga afuera, bueno, obviamente es preferible que la inversión aumente la inversión en Chile, lo que Chile requiere, y todos los países latinoamericanos, lo que en el mundo, sobre todo los países que van en vías de desarrollo, una mayor inversión. Y es preferible de que se invierta en Chile y haya mayor inversión. 8:27, antes de cerrar Agenda Económica, revisemos detalles de esta noticia que conocimos ayer de otra startup chilena que está creciendo y fuerte en el exterior. Hablamos en esta ocasión de BAC, una startup chilena dedicada a un software de gestión de recursos humanos, gestión de empresas en la nube, que logró levantar en su ronda de inversión de Serie A 50 millones de dólares. Se logra así la mayor valorización de una startup, no solo chilena, sino latinoamericana, en esta primera etapa de financiamiento. Ya está valorizada en más de 417 millones de dólares. Esta empresa, fundada hace apenas 4 años, logró convencer a accionistas como el fondo de Venture Capital estadounidense Green Oaks, que tiene sede en Silicon Valley, el banco de inversión japonés SoftBank, el fundador de Rappi, entre otros, que han apostado por esta compañía que ha ido creciendo rápido, con más de 300 trabajadores. Ya se expandió a Colombia y Perú en 2019 y 2020. Tiene planes para seguir ahora también
creciendo en México. Más de 4.000 empresas han apostado por esta startup, que se suma a Corner Shop, Not Company, Zeppelin, Betterfly, que han hecho noticia también este año en esta misma línea. Muy buena información, otro impulso más para el ecosistema emprendedor acá en nuestro país. Ya nos vamos, 8:29. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales. Isel Guerra los acompaña en Conexión Global. Que tengan buen día.